USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Isaac Clarke. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En 2008 nos llegó un juego de terror y ciencia ficción que lograría situarse dentro de cualquier lista de los mejores juegos del género de los últimos 20 años. Ese juego era Dead Space. Luego llegaría Dead Space 2 y más tarde el polémico Dead Space 3. Muchos esperábamos una cuarta parte después de ese final de Dead Space 3 que no contentó a mucha gente, pero ese momento no termina de llegar. Ahora está a punto de salir el remake del primer título de la saga, y la verdad es que estoy ilusionado. Con todo lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? Sin destripar mucho la historia, nos situamos en una nave espacial, la Ishimura, con la que se ha perdido el contacto. Nosotros somos Isaac Clarke, un ingeniero que junto a sus compañeros de equipo de mantenimiento se desplaza a esta nave para ver qué está ocurriendo y saber si hace falta que les ayuden en la reparación. Lo que se encuentran es una nave desierta, pero pronto se darán cuenta que no están solos. Unos seres llamados necromorfos se han hecho con la nave. Nuestro protagonista pronto descubrirá que está realmente en peligro y que salir de este infierno puede no ser fácil. Debo decir que la historia de este título es realmente interesante y profunda. No hace mucho, el director de cine John Carpenter, conocido por la película La Cosa o Halloween, ha comentado que estaría muy interesado en hacer una película sobre este videojuego. Y es que Dead Space, además de ser un juego de terror y supervivencia con una gran jugabilidad y ambientación, también es un título muy cinematográfico, y eso es muy importante a la hora de meterse de verdad en su historia. En este remake nos dicen que tendremos lugares que no están presentes en el mapa original, y sorpresas, tanto para los novatos como para los jugadores veteranos. Una de esas sorpresas es la de, por fin, escuchar la voz de nuestro protagonista. Sí, Isaac deja de ser mudo e incluso tendrá sentido del humor. No sé cómo esto influirá en la historia, pero me gusta la idea. EA Motive, el estudio que se ha hecho cargo del desarrollo, nos cuenta que habrá una inteligencia artificial que vigilará nuestra tensión y nos dará más de 1200 sustos. A esto lo han llamado control de intensidad, y es una manera de que el juego se asegure que siempre estemos atemorizados. Esto más o menos quiere decir que si en un pasillo te has encontrado con varios enemigos y encima al salir te han dado 4 sustos más, pues en el próximo pasillo te dejarán un rato tranquilo. Se trata de que la tensión no pare, pero que tampoco te agobie y te deje exhausto. Veremos cómo está implementado esto, pero no sé, esto suena a que me voy a cagar y mucho en este juego. Eso me mola. Otro cambio importante en este remake es el plano secuencia muy al estilo God of War. No tendremos apenas cortes ni pantallas de carga. Esto nos ayudará a vivir la historia con más intensidad. Eso sí, aquí no te dan un respiro ni para cambiarte de calzoncillos. Y seguimos con los cambios. En este remake nos van a dejar que visitemos la nave a nuestro antojo. O sea, que si queremos volver por donde hemos venido, pues podremos hacerlo. Eso no se podía hacer en el título original, pero ahora este cambio nos dará la opción de volver para recoger algún coleccionable que se nos haya quedado olvidado.
Lo que parece es que esto no va a ser un simple lavado de cara. Aquí esperamos un auténtico remake y parece que eso es lo que nos van a dar. Este título promete y ojalá que todo salga bien y pronto podamos tener la noticia de un Dead Space 4. ¿Os imagináis? Eso sería una gran noticia. Pero ahora disfrutemos de este Dead Space Remake, que sale en consolas Xbox Series y Play 5 y también en PC, el 27 de enero de este 2023. Además, con muchas mejoras gráficas como el Ray Tracing o la posibilidad de jugarlo en 4K. Pasaremos miedo, pero disfrutaremos como unos niños en el barro. Isaac Clarke está de vuelta. Bueno, solo me queda recordaros algo muy importante, y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.